Que la mano poderosa del Dios Todopoderoso, valga la redundancia, te esté bendiciendo en el día de hoy. Para mí, más que una bendición, más que un placer estar contigo para compartirte la palabra del día. Esta palabra será encontrada en el libro de Lucas, capítulo 23. Todos aquellos que puedan, libro de Lucas, capítulo 23, búsquelo y leamos este texto. Esta palabra te va a bendecir. El tema de esta palabra, la temática que vamos a tratar, te va a bendecir y le dará razón a muchas cosas que a lo mejor suceden en tu vida, que tienen un cuadro dentro de la palabra de Dios, pero que quizás tú no estás pendiente de lo que ha estado sucediendo contigo, con tu casa, y te preguntas, ¿será que esto tiene algún propósito, verdad? Y son tantas las preguntas que a veces nos hacemos con cosas que nos pasan y ignoramos totalmente que tienen un cuadro y tienen un espacio dentro de la vida de alguien en la palabra del Señor. Lucas capítulo 23, sean bendecidos con esta palabra. 23 dice, versículo 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Escucha esto. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer algunas señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarnió, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Que Dios bendiga la lectura de la palabra que acabamos de tener en el día de hoy, y que esta palabra pues siga siendo de bendición para tu vida. Yo quiero pues darte esta palabra y quiero enmarcarla con el tema los enemigos de mi amistad con el Padre. Los enemigos de mi amistad con el Padre. Escuche bien, los enemigos de mi amistad con el Padre. Esta palabra va a traer respuesta a tu vida, a tu entorno. Cristiano, como hombre de Dios, como mujer de Dios, te va a bendecir de una manera especial. Lo primero es que vamos a ponerlo en contexto. Poniéndolo en contexto, sabemos que lo que estamos leyendo trata directamente de lo que se comprende como la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Lo que es el encabezado. Todos nosotros sabemos que Jesús pasó el proceso de morir por cada uno de nosotros, pero que ese proceso de llegar al Gólgota tiene una antesala que marca series de acusaciones basadas en la mentira, y que dichas personas que hicieron la acusación lo hacían con vehemencia, con fuerza, con rabia,
Porque, porque por lo siguiente, porque no soportaban el hecho de no encontrar algo, ni siquiera una tilde, un punto en contra de el Señor Jesús. Y en todo este encabezado nos habla de que le acusaron, nos hablan de que lo llevaron hacia aquí y hacia allá. Pero hubieron tres movimientos que sucedieron en el proceso de la crucifixión, que fueron movimientos épicos, movimientos que definieron muchas cosas. Después que Cristo entra en el proceso espiritual, o sea, en el proceso espiritual y en el proceso físico de entregar su vida por cada uno de nosotros, desde ese momento comenzaron a suceder cosas sobrenaturales. Lo primero es que el amor del Padre nunca lo soltó. Y lo tercero es que él estaba consciente de que el tiempo sobrenatural estaba establecido ya para entonces. Y es donde dice la Biblia acerca de estos tres movimientos. La Biblia dice que cuando lo apresan y sus discípulos se dispersan, hubo un desliz. Los discípulos se espantaron y comenzaron a dispersarse, uno para acá, otro para allá, porque el asunto se volvió serio. El asunto se vuelve serio, y cuando el asunto se vuelve serio, ellos tratan de correr, y cuando comienzan a correr de aquí para allá y de allá para acá, todos corriendo por su vida. Al momento la preocupación no era con los discípulos. Entonces, ¿por qué correr cuando tú no eres el punto o el blanco de acusación? Todos iban tras la cabeza de Jesús. Nunca se mencionó sus discípulos. Nunca se mencionó el cuadro íntimo. No, el asunto era con él. Porque teniéndolo a él, ellos entendían que sus discípulos iban a menguar. No era una persecución hacia los discípulos. La persecución hacia los discípulos estaba colocada posteriormente. Ellos tenían su tiempo para ser perseguidos, pero para ese momento el punto blanco era Jesús, porque entendiendo que si la cabeza del líder es quitada, es avergonzada, entonces la parte fresca del liderazgo y los que lo siguen pues va a desvanecer. Y es donde comienza el punto. Todos comienzan a dispersarse, todos comienzan a irse y a dejarlo solo. No era que querían dejarlo solo, de hecho estaba previsto ya esto. Pedro le dice a Jesús: no te voy a dejar, pase lo que pase. Y Jesús le dice: yo creo que tú entiendas algo, Pedro. Esto no tiene que ver contigo. No tiene que ver contigo. Pero te voy a decir lo que va a suceder. Antes de que suene la trompeta 3 veces, antes de que el gallo suene ese cuerno 3 veces, ya tú me vas a negar. Me vas a negar, Pedro, porque no es tu esfuerzo. Y aquí uno calcula lo siguiente. La parte literal diría, no es fácil ver la verdad y permanecer. Hay gente que cuando no está el asunto agrio, pues tienen toda la fuerza del mundo para estar contigo. Pero cuando ve que la piña se pone agria, entonces se les revela realmente quiénes son. Pero yo quizás no tenga que decir esto de Pedro, porque Pedro mostró valentía. Pedro mostró que estaba dispuesto, pero a una palabra que envuelve a Pedro. Y yo ahí donde entro en la parte espiritual. Hay una palabra que Jesús suelta, que es la que envuelve a Pedro. Pedro queda atrapado por una palabra de parte del maestro. Y el maestro le dice, esto es lo que va a suceder contigo. Y yo me atrevo a decir que esta palabra lo envuelve. Pedro no podía ser estorbo para lo que tenía que suceder. Cristo no estaba pidiendo ayuda en este sentido. O sea, yo no quiero un compañero de ustedes como compañero que muera conmigo. No. Ustedes tendrán su tiempo, donde tendrán que correr, donde tendrán que enfrentar, donde de hecho van a morir por esto. Pero este es mi momento, y este momento tú tienes que respetarlo. Y la Biblia dice que de esta manera Pedro queda preso por esta palabra, y sucede así mismo. Pedro lo negó. Escuche esto, Pedro lo negó a pesar de su valentía. Estaba amarrado con una palabra y ya su camino estaba ya diseñado. Dicho esto, la Biblia dice que lo apresan, y cuando lo apresan hay un complot en su contra. Entonces, ¿dónde comienza el proceso judicial? No lo pueden maltratar deliberadamente,
no lo pueden, no, o sea, pueden injuriarlo, podían burlarse de él, pero el maltrato no podía pasar de lo verbal, porque tenía que ir a corte. Y aunque la corte era injusta y el proceso judicial era injusto, tenía que darse antes de todo. Y la palabra de Dios dice que cuando lo apresan, lo llevan donde Pilato. Pilato, que es la representación directa de lo que es el gobierno de turno, los romanos. Y cuando Pilato lo tiene al frente, ellos levantan la acusación. Los enemigos de mi amistad con el Padre levantan su acusación. Y el panorama político era el siguiente: que Herodes y Pilato no se llevaban entre sí. No conozco exactamente las causas. Mentiría si te dijera que la conozco. Pero hay una causa política. No la tengo a mano. No la tengo a mano y a mente ahora mismo para soltártela. Pero había unas razones políticas. Había unas razones políticas que ponían una separación. Recuerden que todos querían ser el niño lindo. Uno estaba en Galilea, otro estaba en Judea. Entonces ellos competían en este sentido. Siempre la rivalidad en un pedazo de tierra va a existir. Entonces el problema yace en lo político. Había un problema ahí entre ellos. Y la Biblia dice que esta situación causó algo entre ellos, que fue la unión para ir en contra de aquel que tenía el mensaje del Padre. Pero no quiero adelantarme, voy por paso. La Biblia dice que lo llevan donde Pilato. Y cuando lo llevan donde Pilato, comienza la acusación. Y toda la acusación comienza en una fábula, en una mentira, en un flagelo totalmente vil. Y ellos dicen: hemos encontrado a este que lleva pervirtiendo la nación. Oiga esto, pervirtiendo la nación, y que prohíben dar tributo a César. Hay una acusación directa. Cuando hay un texto en los mismos evangelios donde ellos les tienden la trampa a Jesús y donde dicen, y le hacen la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César? ¿Verdad? Y Jesús dice: a César denle lo que es de César, y a Dios denle lo que es de Dios. Este punto aquí es profundísimo. O sea, con esto no hay una veneración al César, sin dejar de reconocer que si tú estás bajo la tutela del César, obviamente tiene que darle sus impuestos. Porque el producto de estar subyugado bajo una nación capitalista como la de Roma, tú no podías negarte el dar y el pagar tus impuestos. Jesús nunca se pagó, se negó a esto. De hecho, cuando le hacía falta a Pedro, lo mandó a pescar y de forma milagrosa había las monedas necesarias en la boca de un pez. Lo quieras creer o no lo quieras creer, pero es una evidencia literal de que Jesús pues no estaba en contra de esto. Y Jesús dijo: a César denle lo de César y a Dios denle lo de Dios. Pero el trasfondo de esto enmarca también el aspecto religioso. Pero no es mi punto ahora mismo. El hecho es que no era una razón. Ellos dicen, la primera mentira que establecen, la primera mentira que atraviesa el complot, los enemigos de mi amistad con el Padre, los enemigos del propósito de Dios conmigo, lo primero que comienzan mintiendo. Es natural que el que no tiene evidencia en contra tuya, pero como quiera quiere frenarte, hay algunos que al no tener evidencia te sueltan. Hay otros que al no tener evidencia la fabrican. Pero cuando comienzas a fabricarla, la vas a fabricar basada en la mentira. Por eso que la misma palabra de Dios nos dice que cuando se hable de nosotros, sea mintiendo, que esto no cause preocupación. Aunque la carne como quiera se preocupa, pero que no vivamos esta preocupación, es el mensaje. Entonces, lo próximo que vemos aquí es que se elabora un argumento, pero basado en la mentira. Este argumento tiene flojera. Este argumento es un total fracaso. Ellos dicen, este pervierte la nación. Oye lo que ellos dicen: este está pervirtiendo la nación. Y comienza diciendo que prohíbe dar tributo al César. Oye, prohíbe dar tributo al César. Pilato es la cara del César. Están diciéndole algo simplemente para que Pilato acciones de manera airaica contra Jesús.
Y Pilato sigue escuchando. Y ellos siguen diciendo que él mismo es el Cristo. Que él mismo es el Cristo, un rey. Cuando dice el Cristo, un rey, ya el asunto cruza a ser tema político, tributario, a ser un tema religioso. Por cuando ellos dicen Cristo, ya la expresión Cristo, este término griego, habla de enviado, habla de ungido, habla de Mesías. Se dice ser el Cristo, el rey. Se llama así un rey. Entonces, cuando frenan en esto, cuando terminan de armar el paquete flojo en contra de los enemigos de mi amistad, de la amistad, del mensaje, del mensajero, cuando terminan esto, cruza lo más poderoso ahora. Entonces ahora comienza lo más poderoso. ¿De qué? Que ahora le toca a Cristo manifestar el carácter correcto ante la pregunta más capciosa que él pudo haber recibido. Dice entonces Pilato, le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Entonces ahora Pilato es específico, porque Pilato entiende que hay una variante en la acusación inicial. Hay una variante, y la variante cruzó a parar en el tema religioso y enmarca a los judíos. De hecho, que es judío, que es judío el tema. Entonces Pilato manejaba, ya sea a distancia, por comentario, lo que era la idiosincrasia judía, que ellos esperaban y que no esperaban. Pero obviamente un pueblo que está siendo subyugado no tiene mucha fuerza que digamos. Entonces Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, dijo: tú lo dices. Esta expresión, tú lo dices, deja a Jesús en una posición con carácter. Lo has dicho. Esto puede significar, lo has confirmado. Esto puede significar, tú los dices. Jesús nunca se llamó rey. Jesús nunca se procuró rey en el contexto monárquico. No, Jesús no andaba tras. El propósito de Jesús no era sentarse en una silla como rey. Ese tiempo vendría más adelante. Jesús no estaba afanado porque se le llamase rey. Jesús le está diciendo con esto lo dijiste tú. Y Jesús se queda tranquilo, sereno. El carácter de Cristo. Poderoso el carácter de Cristo. Entonces viene lo siguiente. Cuando él le dice: tú lo has dicho, Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito halló en este hombre. Entonces, ¿cómo la conclusión de Pilato es la siguiente? Yo no encuentro ningún delito. Yo no encuentro ningún delito. ¿Por qué? Porque Jesús hizo que Pilato asumiera el peso de su pregunta. ¿Eres el Cristo? Una pregunta Jesús le hizo convertir una respuesta. Y dijo: tú lo has dicho. ¿Acaso alguien aquí me ha escuchado proclamarme el rey? En el contexto de la boca de Pilato. ¿Eres el rey de los judíos? Hello, yo no vine para presumir ser el rey de los judíos. Yo soy el Hijo de Dios. My God. Yo soy el Hijo de Dios. Fue enviado hacia las ovejas. Hacia las ovejas de mi Padre. Vine a hacer el trabajo. Yo vine a levantar a mi generación. Yo no vine en ese contexto monárquico que ya está haciendo muy paganizado de ser rey. O sea, yo no vengo a presumir ser rey. Yo vengo a cumplir el propósito de mi Padre. O sea, yo no vengo a que me pongan corona. Yo no vengo a que me pongan ropa de púrpura. No, yo no vengo a eso, señores. Yo no vengo a eso. En diferentes ocasiones el pueblo quiso perder el norte y Jesús se escapaba entre de ellos. Yo no vine a ser proclamado. Yo vine a cumplir mi misión.
a redimir, a levantar la palabra entre ustedes. Y cuando Jesús hace que la carga caiga sobre él y le monta la presión, entonces la conclusión de Pilato fue la siguiente: yo no encuentro delito en él. Ay, 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 ay. Yo no encuentro ningún delito en este hombre. ¿Dónde está el delito? ¿Dónde está el delito? ¿Sabe lo que está diciendo? Le está diciendo, o sea, todos los argumentos supuestamente que ustedes me han presentado, ninguno de ustedes lo ha podido evidenciar. ¿Dónde está la evidencia de que él ha procurado que no se dé tributo a César? No la tienen. ¿Dónde está la evidencia donde él anda diciendo que él es el rey? No la tienen. Entonces, ustedes no tienen evidencia de esto. ¿Dónde está el delito? O sea, ¿cómo yo puedo juzgar a este hombre cuando no hay un delito basado en lo que ustedes dicen? Yo tengo que partir desde lo que ustedes dicen, porque ustedes son los que acusan. Y estoy viendo sus argumentos totalmente flojos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando Pilato dice, le dice a los principales sacerdotes que todo eran unas botellas, todo eran unos títeres, unos manipulados. Todos los que estaban era cuidando sus pastelitos a que no se desbarataba y estaban confabulados. Tenían negocios ya, estaban ya podridos por dentro y blancos por fuera, tales como los sepulcros blanqueados y totalmente putrefactos por dentro. Estaban corrompidos totalmente. Entonces le dice, no hay delito en él. Yo digo que no hay delito en él. Mi conclusión es que no hay delito en él. No hay delito en el contexto político. No hay delito. O sea, descartemos esa parte del delito que ustedes quieren formularme y hacerme entender. El salto cuántico que ustedes hicieron de lo gubernamental, de lo político hacia lo religioso. De hecho, cuando Pilato le suelta esto, ellos entonces dicen, pero ellos porfiaban, ellos refugiaban. Ellos no podían soportar que la máxima autoridad de la cual ellos confiaban, y ellos dijeron, ya lo tenemos preso, ya vamos a salir de él, y porque está causando de que se nos caiga la casita, los palitos de las casitas, ya salimos de él. Entonces, con quien ellos contaban, le dijo, no, es que yo no voy a delito en él. Pero ellos no podían soportar esto. Y dijeron lo siguiente, y diciendo, él aborota al pueblo enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea. La expresión comenzando desde Galilea lo ubica y le hace entender a Pilato que Jesús es Galileo. Él dice, pero ese es Galileo. O sea, él es Galileo. O sea, ustedes vienen donde mí siendo él Galileo. Es un absurdo. Es toda una patraña, es toda una locura. O sea, él es Galileo. Entonces, Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Pilato, entonces, escuchando Galilea, pregunta si el hombre era Galileo. Ahora Pilato se está haciendo la pregunta, ¿cómo es posible que siendo Galileo ustedes pues estén reunidos conmigo? Ok, pero no vamos a discutir este punto, porque pueden haber otras cosas ahí que estén amarradas, ¿verdad? Entonces, cuando Pilato dice esto, y al saber que él era de la jurisdicción de Herodes, ahí lo confirma, era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes. O sea, lo pasó, se quitó la carga de encima. Hay una presión de parte de los principales sacerdotes. Había una presión. O sea, Pilato no quería esa presión mediática encima de él. Pilato no quería ese alboroto en su despacho. Pilato no quería esa presión del público ahí. Y digo, yo no quiero este caso. Por lo regular, estos administradores se peleaban por los casos, ¿verdad? Se peleaban por los casos. Porque esto le daba más numeritos a ellos. Apresé a fulano era un sedicioso, fulano era un alborotoso, aquí lo apresé. Y cuando tenían que presentar razones al emperador o a su jefe,
de turno, en el momento que llegaba a la ciudad, pues, entonces decían, pero mire, aprecie esto, se ganaban números, se ganaban los ratings. Pero ahora Pilato dice, pero si este hombre de la jurisdicción de Herodes, ¿qué hace aquí? Entonces, escuchando esto, que era de la jurisdicción de Herodes, les remitió. O sea, pasó de volada. Digo, yo tengo cosas que hacer. Eso de que remitió a Herodes. Digo, yo tengo otro asunto. Por favor, pasen esto a donde Herodes. Y es donde lo mandan donde Herodes. Cuando lo manda donde Herodes, la Biblia dice que llegando, escuche esto, llegando donde Herodes, escuche esto, llegando donde Herodes, la Biblia dice que Herodes se contentó, pero esto es expresión de que se contentó, no es en el buen sentido de la palabra. No se contentó en el buen sentido de la palabra. Tome esto claro. Cuando la Biblia dice que se contentó, no fue en el buen sentido de la palabra. Al seguir leyendo el texto, tú te das cuenta que no fue en el buen sentido de la palabra, sino porque había escuchado hablar mucho de él. Oiga esto. O sea, la idea de Jesús, el ministerio de Jesús había invadido las cortes, había invadido los lugares de importancia relevante. Se conocía lo que Jesús hacía. Se conocía, pero no podían arremeter contra él porque no, o sea, la misma máxima autoridad no tenían evidencia, no había un alboroto al pueblo. Lo que hizo Jesús fue liberar a la ciudad, hacer obras que entraban dentro de las obras espirituales y sociales. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? ¿Qué es lo que quieren los gobiernos? Mantener el pueblo, o sea, dándole alimento al pueblo. Jesús daba alimento al pueblo, atender al desamparado. Jesús atendía al desamparado. Jesús servía como ese tipo de consejero. Jesús, porque los rabinos tenían esa autoridad de poder hacer juicio de valor, de juicio de posiciones y de cosas, preguntas candentes. Jesús estaba para eso. O sea, Jesús representaba un bien para la sociedad. Entonces, nunca se encontró de parte directa una evidencia que pusiera en contra a Jesús. Si los romanos hubieran dado cuenta que Jesús hubiese andado alborotando al pueblo, esa es mi idea sobre lo que yo he leído del texto. Y es lógica. Si los romanos, si Pilato hubiese dado cuenta que hubiera una falta, hace rato que lo hubiese mandado a jalar. Jesús andaba en la vía pública. Todo aquel que anda entre el medio de la ciudad es porque no tiene nada que esconder. ¿Me debe entender? Y cuando Jesús se le veía en las afueras de la ciudad era por causa de la misma multitud. Y era porque también en los lugares desiertos las personas habitaban. También estaban los damnificados. Los leprosos estaban en las afueras de la ciudad. Y Jesús también tenía su alcance hacia esas personas. Entonces, cuando Herodes lo ve, comienza a mofarse de él. Comienza a burlarse de él. Exigiéndole un milagro. Haciéndoles preguntas capciosas. Y Jesús no le respondió nada a Herodes. Hay un nivel de sinceridad, no sé, pueda que esté equivocado, pero hay un nivel de sinceridad de parte de Jesús que ve en Pilato que no la ve en Herodes. Por lo menos es lo que el texto me permite ver. Cuando veo que un Jesús le responde a Pilato y a un Jesús que no le responde a Herodes, yo estoy viendo que Herodes está siendo demasiado capcioso. El nivel de burla, el nivel de maldad que tiene Herodes es muy fuerte. Pero Jesús no le respondió nada. Y estaban los principales sacerdotes ahí y los escribas acusándole con gran vehemencia. Los sacerdotes sintieron fuerza y apoyo con Herodes. Porque vieron que Herodes entró en el ritmo que ellos querían.
en el ritmo de la burla, de la acusación, del sarcasmo. Entonces sintieron fuerza y levantaron la acusación contra Jesús. Pero Jesús no dijo media palabra ante Herodes. Entonces Herodes con su soldado le menospreció y ahí le pusieron una vestimenta espléndida pero en sentido de burla, ¿verdad? Y dijo, esto no me sirve. ¿Para qué Pilato me manda esto? Y es donde la palabra de Dios dice que Pilato y Herodes comienzan y se vuelven amigos. Había algo quebrado entre ellos y se vuelven amigos para aquel entonces. Es donde hace fuerza los enemigos. Los enemigos se hacen amigos en contra de mí. Los enemigos de mi amistad con el Padre se hacen fuerte. Todo con el fin de ¿qué? De apuntar. Uno más que otro, pero apuntan para lacerar el propósito que Dios tiene conmigo en esta tierra, en este momento, en este espacio de vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido este cuadro en donde hemos sentido que se han levantado acusaciones totalmente directas, letales, hacia nuestra vida? Y no encontramos sentido a dichas acusaciones. Y se formulan argumentos como que si fuesen ciertos. Porque el argumento que se prepara es para convencer al corazón de cualquiera. Escuche bien esto, que esto es serio. Pero es el momento en donde la mano de Dios es manifiesta. Cuando hablo de su mano, hablo de su poderío. La autoridad del Padre es manifiesta en el silencio y va conduciendo a su Hijo de la manera más correcta. Él es que pone tanto el querer como el hacer. Aunque Pilatos y Herodes se hicieron amigos aquel día, porque estaban enemigos, aún así el plan de Dios siguió, continuó. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, los gobernantes y al pueblo, y ahora Pilato toma el asunto más en serio. Pilato toma fuerza, convoca a los principales sacerdotes, a los gobernantes, los reúne a todos los cuello blancos, a todos los burócratas del entonces y al pueblo en general, y les digo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que se le acusa. O sea, cuando él dice no he hallado, es porque lo más probable de alguien que está haciendo un juicio y trata de ser justo es que tras tu comentario él mismo trate de validar si lo que tú dices es correcto. La acusación sediciosa con la cual se acusa a Cristo no es buena ni válida, no es validada por parte de Herodes. Entonces Herodes pasa a descartar directamente y rompe con esto. Dice, esto no es bueno ni es válido, porque no he hallado. ¿Sabes lo que es un mandatario, un gobernador como Pilatos, haya dicho, yo no he encontrado nada? Y lo último que supe es que Herodes se burló de él. Herodes me lo manda con una vestida espléndida. Lo más probable es que Herodes se la haya quitado y se la haya puesto para burlarse de él. No, o sea, no encontré nada escrito. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No hay ningún delito. Y ni aún Herodes, porque os remití a él. O sea, yo me lo quité de encima y se lo envié a Herodes, tratando que iba a tener tranquilidad con respecto a esto, porque no encuentro nada. Y aún así, he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. O sea, donde llevaron a Jesús, estos tres movimientos que Jesús hizo, Pilato, Herodes, Pilato, en ninguno de esos movimientos se encontró una evidencia de sedición o de lo que los sacerdotes, principales sacerdotes, habían comentado. Entonces podemos decir lo siguiente.
Cuando en el entorno en el que tú te encuentras, tú ves un panorama como este, tú tienes que tomar la calma. Nunca hables de más. Responde lo justo y te irá bien. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suelten a Barrabás. Fuera con este y suelten a Barrabás. Yo no voy a entrar al tema de Barrabás. Es muy extenso. A lo mejor en otra ocasión lo discuta. Pero donde yo quiero llegar es los enemigos de la amistad que yo tengo con el Padre, con el propósito. Hay cosas que se van a dar con el fin de que yo estoy analizando Mateo 23, solamente Mateo 23, y razonando algunos textos aislados que, bueno, que sirven como respuesta, ¿verdad?, a lo que dice Mateo 23. Entran en el contexto. Y estoy viendo que cuando hay alguien, ya entro ya a la parte aplicativa. Cuando hay personas que llevan en claro un propósito de Dios en su vida, de desarrollar algo, como así lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Dios de cada uno de nosotros, como lo hizo Él, siempre van a tratar de detenerlo. El que no trate de detenerte siendo enemigo, lo tratará de detenerte siendo amigo. Y tú tienes que tener muy en cuenta esto. Te tratarán de detener siendo enemigo, pero también te tratarán de detener siendo amigo. Continúa. Aunque los enemigos de tu amistad con el Padre se hayan levantado. Lo bueno de todo esto es que no tienen razones. Que si pasas por el lugar donde ellos te quieren llevar, no por la acusación de ellos, sino porque es parte del propósito que Dios tiene contigo. Es parte del propósito, no es parte de su plan. El hecho de Jesús morir por cada uno de nosotros no fue parte del plan de los principales sacerdotes, ni de la conclusión del pueblo, ni de Pilato, ni de Herodes. Ese fue el maquillaje. Era parte esencialmente de su propósito de vida. Así que cumple tu propósito de vida. Y aunque ellos quieran vender que tú estás pasando lo que estás pasando porque ellos lo causaron, mantente claro, anclada en la verdad de que lo estás pasando porque es parte del propósito de tu vida. Acepta con claridad todo lo que sea parte del propósito de Dios para contigo. Amén. Acéptalo y te irá bien. Gracias por estar conmigo conociendo esta palabra. Esta palabra yo sé que te va a bendecir. Si te ha bendecido, pues compártala con alguien más. Y en el último minuto pues estaré orando por todos aquellos que así pues me acompañaron hasta el final de esta palabra. Dios bendiga a todos los que están conectados ahí. Dios bendiga a todos los que dicen presente. Dios bendiga a los que están ahí para glorificar al Padre. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Ahora te vengo presentando a cada persona que está conectado, a aquellos que están comentando, a aquellos que están ahí viendo, a aquellos que están reposteando este mensaje, este video, a aquellos que se han unido a mi canal de YouTube, a aquellos que se han hecho miembros, a aquellos que de una forma u otra siempre están ahí escuchando la palabra de Dios y que saben que todo lo que hacemos lo hacemos con el fino propósito de glorificar a Cristo, de glorificarte a ti. Padre, bendícelo. Si hay alguno enfermo entre ellos, sánalo. Si hay alguno dolido, restáuralo. Si hay alguno quebrantado, levántalo. En el poderoso nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, bendícelo. Amén. Amén. Salva las almas. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.
Si esta palabra te bendijo, comparte el link con alguien más y déjame un comentario en la caja de comentarios después de este video. Profeta Johnny Félix estuvo contigo. Shalom.